Bueno, un tiempo atrás, tuve una conversación con alguien muy creyente, alguien que cree fielmente en Dios y en absolutamente todo lo que dice la Biblia al pie de la letra. Y llegamos al tema de que Dios debe ser el centro del hogar, porque hablamos de un hogar destruido. Yo dije, no, en mi caso no va a ser así, en mi caso yo no quiero que Dios sea el centro de mi hogar. Esta persona se alteró, me dijo que cómo era posible que yo dijera una cosa de esas, una barbaridad de esas. Al final de mi respuesta se asombró porque tuvo mucho sentido y eso me dejó tranquilo, que esta persona hubiera sabido el trasfondo de mi respuesta y hoy quiero compartirla con ustedes. Bienvenidos a un nuevo podcast Como lo imagino. Yo conozco muchos hogares que son hogares muy creyentes, que desde el principio han decidido meter a Dios en sus vidas. Y yo he sido espectador de infidelidades por parte de esos hogares, golpes, maltrato verbal, físico, manipulaciones, humillaciones públicas y privadas. Entonces yo le respondía a esta persona que yo quiero hacer en mi hogar el significado de Dios, de un creador. Yo quiero hacer en mi hogar que se construya la empatía, que se construya el respeto, que se construya el amor, que se construyan las soluciones en los problemas, porque obviamente van a haber problemas y heavies, problemas de carácter, de convivencia, problemas de que usted tiene un hábito diferente a los míos y esos choques son muy normales, pero yo quiero que incluso en esos choques también yo pueda crear a ese Dios que es bondadoso, que es bueno, que es genuino, que es amoroso, que es Padre. Muchos hogares que siguen a, entre comillas, Dios y que lo hacen parte de su hogar, están dejando que ese hogar sea dirigido por una sombra y llamémosle al desconocimiento sombra, lo que no se ve, lo que no se conoce. Hay mucha gente que no tiene idea de quién es Dios, que si es una luz, que si es una fuerza, que si es un creador, que si es una persona, que si es un abuelo de barba larga, que si es un tipo que nos deja en visto en cada problema que tenemos. O sea, ¿quién es Dios? Y aún sin conocerlo y aún sin saber a profundidad de qué se trata Dios, deciden que ese desconocido ser dirija un hogar. ¿De qué manera solucionas un problema con tu esposa, tu esposo, con la persona con quien estás viviendo? ¿De qué manera sorteas una dificultad? ¿Cómo instauras una nueva norma o regla para el hogar? ¿Cuál es tu tono cuando le hablas a tu pareja estando enojado o enojada? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo justificas después ese enojo? ¿Cómo lo justificas? ¿Pedís perdón? ¿Sos de los que pedís perdón? ¿Sos de las que pedís perdón? Pero no un perdón de dientes para afuera, sino un perdón real, no un perdón prostituido como la palabra amor, que hoy en día está más prostituida. Uno ya dice amar al primer día. El amor es una acción, el amor se construye, el amor debe empezar desde cero a construirse con la otra persona, a ser, a formarse, y Dios es amor. No puedo yo traer a un ser inerte que no existe, que no vive, que no conozco, que no he visto, a que dirija el hogar que yo estoy formando. No puedo. Y tristemente, ese es el Dios que nos han enseñado por años y años y años en una iglesia. Es un Dios que está Dios allá y yo acá. En algunas veces y otros sermones dicen Dios está dentro de nosotros. En algunos otros sermones dicen Dios te cuida, Dios te va a traer, Dios te va a dar. Dios empiezan a manejarte de una manera que logran que vos no hagas nada, que vos te quedes esperando a que Dios venga. Y muchas veces, en muchas entidades religiosas, la gente se aprovecha de ese desconocimiento de Dios para después decirte al oído: Dios me dijo que te dijera esto y lo otro. Qué triste, como si Dios tuviera preferencias con algunos a los que les puede hablar y otros no. Ay, es que son los dones. Momento, que los dones no se vaya a convertir en algo de preferencia. Es que Dios tuvo preferencia con fulano y a él sí le puede hablar patentico y a mí nunca me ha hablado.
Es que porque a esta persona Dios sí le dice cosas y a mí nunca me las dice. De esa ignorancia y de ese desconocimiento se aprovechan muchas entidades religiosas, dibujan una imagen de un Dios que es conveniente para esa entidad religiosa y con ese chip te mandan a crear un hogar para que más que todo sea la entidad religiosa quien dirija tu hogar, no Dios. He escuchado casos que llegan y... Mire, lo que pasa es que mi esposo me fue infiel con mi hermana y pues mis hijos vieron ese acto y pues yo no sé qué hacer. Y entonces quien dirige la entidad religiosa le responde... No, aquí dice en la Biblia que usted no se puede separar, que no es digno de separarse, y usted sabe que eso va en contra de Dios, entonces debe perdonarle y debe seguir allí. Como muchos otros textos que hablan alusivos a un montón de cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo sí estoy 100% de acuerdo con una separación. Y estoy de acuerdo con la separación cuando el hogar está enfermando psicológicamente a los hijos. Cuando es un hogar tóxico, cuando el esposo maltrata física y verbalmente a la esposa, cuando la humilla, la ultraja, cuando los hijos están siendo maltratados verbal y físicamente por la esposa o por el esposo, cuando ellos han tenido que ver con sus propios ojos tantas humillaciones, allí yo valoro y apoyo y empujo y motivo a la separación. A mí no me pueden venir a engañar, ni a meter los dedos a la boca, ni a romantizar. Ay, es que es un hogar. Momento, ¿cómo así que el mayor peso lo tiene un hogar? ¿Y las vidas? ¿No son más importantes las vidas que están viendo eso? Y también hay consignas que han sacado literalmente de la Biblia y dicen que es que la mujer debe quedarse callada y la mujer debe ser sometida. La mujer debe casi que la han disfrazado no, es que en la Biblia dice que la mujer sabia edifica su hogar, pero entonces el hombre es cabeza y la mujer no. Tanto la Biblia de manera literal como los refranes que nacen de la misma son un tanto machistas. Y qué bueno sería poderla entender hoy en día, no de forma literal, sino desde su contexto histórico. Pero eso no pasa. Hay mucha gente que la toma literal y así mismo la aplica. Por eso hoy en día hay tanta gente confundida con el tema de Dios. Dios, ¿qué es Dios? Dios dirige mi hogar, Dios dirige mi vida, Dios dirige las personas que tengo a mi lado. O sea, ¿cuándo es Dios y cuándo no es Dios? Y empiezan a armarse un montón de ideas y preguntas incógnitas y la gente termina vuelta a nada. Entonces, cuando estas personas levantan la mano preguntando todo este tipo de cosas y dicen, venga, no entiendo, explíqueme esto, muchas veces ni el mismo orador tiene respuesta concreta de esto. Y solo arrincona todo al... Bueno, está escrito y pues así es. Y ya, y muere tu pregunta. ¿Alguna otra? Así que antes de pensar en que alguien a quien no conoces dirija tu hogar, yo te recomendaría que primero intentaras conocer quién es ese Dios al que decís seguir y al que le vas a delegar que dirija tu hogar. ¿A qué tipo de Dios estás siguiendo? El Dios de la Biblia, ok. ¿Conoces los contextos históricos de la Biblia para saber en qué Dios estás creyendo actualmente? ¿Has leído más allá, has investigado más allá de lo que escuchas los domingos en el sermón? ¿O para vos eso que diga alguien un domingo en un templo o en un lugar donde se hable de la Biblia es voz y voto, es ley, es la última palabra? Te invito a que cuestiones, te invito a que preguntes, a que alces la mano, a que no tragues entero, a que no te dejes meter los dedos a la boca. Ojalá puedas mirar más allá, ojalá sigas preguntando. Así que de nada va a servir que yo diga que Dios dirige mi hogar porque soy un creyente si mis obras están totalmente alejadas de lo que supuestamente ese Dios me enseñó. De nada va a servir que yo diga que Dios dirige mi hogar si estoy al borde de un divorcio por mi patanería, por mi infidelidad, por mis celos, o por la patanería, infidelidad y celos de mi pareja. De nada va a servir que yo diga que Dios dirige mi hogar si mi hogar es infeliz. Recuerden que el amor se construye entre los dos, entre una familia. El amor se crea, se forma. Y Dios es el amor. Porque el amor nos cuida. El amor nos protege, nos enseña, nos forma, nos abraza, nos mima, nos levanta. Eso es Dios. Y si eso no está en tu hogar, por más creyente que seas, quiero decirte que Dios no dirige tu hogar. Imitarlo a Él
es hacer que Él sea en nuestra vida y en este caso en nuestro hogar. No seamos tan literales. Vayamos más allá, preguntemos, cuestionemos. ¿Qué malo tiene preguntar y cuestionar si esta misma mente fue creada por Él, no? ¿O no será que esos límites de no pensar, no cuestionar, no analizar, no razonar, como me lo decían a mí, vienen de ideas humanas? No sé, pregúnteselo. No seamos como aquellas personas que me empezaron a sacar el libro de Levítico cuando yo me tatué y me empezaron a decir que en Levítico decía exactamente que no nos podemos hacer marcas en el cuerpo, pero que cuando yo respondía, bueno, en ese mismo Levítico que dice lo de los tatuajes, también dice que la mujer debe abandonar su casa cada que menstrue. Le pregunto, ¿usted manda a su esposa fuera de su hogar cuando ella menstrua? ¿A sus hijas las considera inmundas? Ahora, vayamos a algo más básico, menos cruel. Usted se corta el cabello y sabía que en ese mismo Levítico que usted me está dictando, dice que es no permitido y que va contra todo cortarse el cabello. Quiero desanimarles de una vez que si usted intenta ser literal hoy en día con todo lo que dice la Biblia, estaría preso o presa, porque lo que allí se dice no es el contexto histórico de hoy, es el de hace muchos años. Por eso hay que tener cuidado. Y si usted va a leer la Biblia, ojalá la investigue desde el hebreo, ojalá vaya a sus raíces, ojalá la estudie como debería y no la tome de forma literal a día de hoy, que eso hace parte de un gran desconocimiento. Y le invito a que si es necesario se haga un curso o un estudio de teología para que tampoco vaya a decir que yo le estoy diciendo que la Biblia no tiene nada que ver con no sé qué y no sé qué más. Yo lo único que quiero es que usted lea, es que usted investigue y al menos conozca un poquito más a eso que usted dice seguir con su vida. Adiós. Recordá que puedes escuchar este y todos los podcasts que he grabado hasta ahora en Spreaker, Google Podcast, Spotify, escribiendo en el buscador Como lo imagino. Fácil. Si puedes descargar este podcast, me ayudarás muchísimo a posicionarme en esta plataforma. Asimismo, como si lo compartes con tus amigos, pareja, familiares, enemigos, quien quieras. Yo soy Cristian Ramírez. Gracias por escuchar este podcast. Chao.